muy bendecidas jornadas, con bastante ánimo, con bastante fuerza, honrando y bendiciendo el nombre de Cristo. Damos gracias a Dios por este precioso y hermoso tiempo en donde podemos compartir la palabra de Cristo, podemos compartir lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, compartiendo desde casa toda la bendición que Dios ha puesto en nuestras vidas. Hoy, obviamente, el tema es un tema especial. Es el tema que es clave en nuestra fe, es clave en todo lo que hacemos, es clave en dónde nos movemos y cómo vivimos y por qué vivimos de esta manera. La resurrección. El conmemorar y celebrar la resurrección de Cristo no es tan solamente un día de asueto, días de festividad, sino que también tiene un principio claro, profundo en nuestra fe. Y queremos detenernos un par de minutos para reflexionar acerca de esto. ¿Qué es lo que trae la resurrección? ¿Cuál es el impacto que provocó eternamente la resurrección de Cristo? Fíjese que vivimos y experimentamos durante todos estos días un cúmulo de actividades. La sociedad fue restringida en sus movimientos, las carreteras de igual manera estaban un poco congestionadas por el control, pero sin embargo, hubo algo que nos detuvo y que nos hizo meditar y reflexionar en casa. ¿Qué es lo que celebramos? ¿Por qué celebramos? Celebramos 3 días con características distintas. La muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Cristo murió, Cristo fue sentenciado a un patíbulo en uno de los imperios más cruentos de la historia de la humanidad, el Imperio Romano. El Imperio Romano era un imperio cruento, sanguinario, que no tenía derechos humanos, que no tenía derecho de nada. Ellos eran el imperio y el imperio se imponía. Y vemos que esta historia se sitúa bajo este aspecto y este contexto y fondo histórico. Violencia. Y bajo todo ese espiral de una sociedad totalmente vulnerada, Cristo entregó su vida por amor de nosotros los pecadores. Viene y lo llevan al patíbulo. Después de densas y tensas sesiones entre uno y otro de los gobernantes, juicios, audiencias, un juicio injusto, provocado por gente injusta, con una injusta muerte. Pero detrás de todo esto, Él venía a cumplir un propósito, el propósito del Padre sobre su vida. Juan el apóstol lo refleja muy bien en uno de los versículos más conocidos de la Biblia. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Y en esta vida eterna me voy a detener. ¿Por qué es tan importante la resurrección? ¿Por qué los cristianos de todo el mundo, de todas las latitudes, celebramos la resurrección de Cristo? Porque la resurrección de Cristo es un grito de triunfo, es un grito de victoria, es un grito que se escuchó en el mismo Averno, en el infierno mismo. Se escucha el grito de victoria. Ha resucitado. Las mujeres de mañana, de muy temprano, van a la tumba a visitar el cuerpo del que había sido su amigo, maestro, del guiador, de la palabra, del hombre que había estado con ellos. Cuando las mujeres llegan al sepulcro encuentran que está vacío. Realmente allí fueron las primeras testigos de la resurrección de Cristo. Posteriormente, dice la palabra del Señor, se apareció a sus discípulos y luego a más de 500 y en fin, así anuncia los evangelios. Pruebas indubitables de su resurrección. La resurrección de Cristo, estimados amigos y hermanos, es clave en nuestra salvación. Es clave en lo que vamos a compartir. Es clave en todo esto. En primera a los Corintios, el apóstol Pablo, en el capítulo 15, escribe de esta manera y dice: pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos,
¿Cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana entonces es nuestra predicación, vana entonces es también que nuestra fe. Por eso es que es clave la resurrección de Cristo. Todo creyente debe tener la convicción sólida acerca de las verdades relacionadas con Cristo. Por eso es que es importante estar convencido de que fue crucificado, fue sepultado y resucitó de la muerte. De no haberlo hecho, de no haber sido realidad esto, hubiera sido como cualquier otro hombre y no tendríamos la seguridad y la certeza de la vida eterna. Por eso es que es clave la resurrección. La resurrección es el fiel reflejo, testigo y testimonio de que hay una vida eterna. Sin resurrección no hubiese posible ser efectiva la vida eterna, ni el perdón de nuestros pecados. Su resurrección es evidencia de que Él es el Hijo de Dios, quien venció a la muerte y la venció con poder. Porque Él vive, dice el apóstol, nosotros también vivimos. Seremos resucitados algún día y viviremos eternamente con Él. No sería de extrañar que muchos diciéndose cristianos pusieran en duda la resurrección de Cristo. Si alguien está poniendo en duda esto, es grave, es complicado. Creer en la resurrección es esencial para que una persona sea salva. ¿Sabía usted? No basta tan solamente con la confesión. Romanos 10, verso 9, que es lo que siempre hacemos los pastores o los ministros, cuando alguien rinde su vida a Cristo, hacemos leer y le hacemos decir este versículo tan clave y tan importante, pero que tenemos que seguir trabajando en esto. Dice el apóstol Pablo a los romanos que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, no basta tan solamente con la confesión, sino que ahora viene otra expresión, y creyeres en tu corazón. No es tan solamente confesar, no es tan solamente declarar, sino que tiene que haber un creer. Y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos. O sea, que crees que Él resucitó, eres salvo. De otra manera, puedes confesarlo 1000 y 10.000 veces, pero si no crees, tu salvación no es efectiva. Entonces, tenemos que tener una convicción. Convicción es algo que nos ayuda a vivir, es algo que nos establece, es algo que nunca nadie nos puede arrebatar ni quitar acerca de este asunto de la resurrección. Es tan importante, es tan clave y es tan cierto que lo defendemos sin importar las consecuencias. Cristo ha resucitado y gloria sea el nombre de nuestro eterno y bendito Salvador. Los discípulos de Cristo consideraron la resurrección del Señor como algo clave en el Evangelio. Ellos no andaban por las ofertas y las demandas. Los discípulos de Cristo no estaban por los panes y los peces. No se reunían en torno a Jesús después de haber tenido un encuentro real y profundo, tan solamente por la palabra de bendición, por la palabra de sanidad, por la palabra de prosperidad. Ellos no andaban por eso. Ellos enunciaban y declaraban el Evangelio porque tenían un compromiso profundo y una convicción tremenda, clave en su vida, que era la de su resurrección. Ellos habían visto al Maestro. Ellos habían visto al Cristo resucitado. Alguien puede decir, pero entonces nosotros no lo hemos visto. ¿Cómo es posible creer? Jesús mismo hace mención cuando muchos como Tomás quieren ver la evidencia, ¿no? Porque hoy día todo es racional y todo necesita una evidencia. Jesús le dice, Tomás, ven, mete tu mano en mi costado, mira mis heridas. Y entonces Tomás dice, bueno, si yo no veo, no creo. Y Jesús le dice, ¿sabes qué, Tomás? Porque viste, creíste.
Pero te voy a decir algo más profundo y algo más trascendente. Bienaventurados, dichosos, felices, bendecidos los que no vieron y creyeron. Y en ese grupo nos encontramos tú y yo. Porque esto es por fe, creer en la resurrección de Cristo. Ellos fueron testigos de la muerte y resurrección de Jesús. Hablaron con Él y vieron las marcas de los clavos en sus manos. Estaban completamente convencidos de que Cristo, el Mesías, había vencido la muerte. Y desde ese momento, nada hizo que cambiaran su forma de pensar, nada hizo que cambiaran su opinión respecto de Cristo, con excepción de Juan. Perdieron todos la vida por proclamar que Jesús es el Hijo de Dios, quien expió nuestros pecados con su muerte y que también resucitó al tercer día. Qué grado de compromiso, qué grado de convicción tenían los discípulos. Es el grado de compromiso y convicción que la iglesia moderna debe hoy día tener. No tan solamente porque nos sanó, no tan solamente porque nos rescató, no tan solamente porque cortó nuestros vicios, cortó nuestra maldición, no tan solamente porque nos ha bendecido, porque nos ha protegido de la pandemia, porque ha cubierto nuestras necesidades, no tan solamente por eso, sino porque Él resucitó. Y si Él resucitó, Él vive y vive para siempre. Y así como Él vive, nosotros también viviremos. Por eso que es clave la convicción de la resurrección en nuestros corazones. Podemos declarar, sí creo en Dios. Hoy día hacemos una encuesta y vamos a ver que mucha gente dice, sí, creo en Dios. Pero ¿cree que resucitó? Bueno, la verdad que es un poco complicado. Amados, hay dos caminos, hay dos elecciones que ya las vamos a estar compartiendo. El apóstol Pablo, el apóstol de los gentiles, remeció el imperio romano con su sermón y con sus prédicas. Era acusado de hacer efervescencia en las multitudes. Ya viene allí otra vez, amonestando a las multitudes, levantando multitudes. El apóstol Pablo predicó de un Cristo, predicó del Maestro, predicó de aquel que murió y resucitó. Ese gran apóstol puso al imperio de cabezas, sembró iglesias. Escúcheme, apóstol, enviado, mensajero, sembró iglesias. Él no fue a predicar a las iglesias, él sembró iglesias, constituyó iglesias, instauró iglesias. No como los apóstoles de hoy día, que hay que invitarlos con especial atención a las iglesias. Este apóstol sembró en los lugares más inhóspitos, en el tiempo más difícil, Roma, el imperio más sangriento y cruento. Pablo entró a las ciudades y muchas veces fue tirado como muerto por los muros. Pero allí Dios estaba aún con él porque tenía propósitos. Pablo, el apóstol de los gentiles, llega a una ciudad, la más corrupta, la más inmoral, la ciudad de los Corintios. Era uno de los lugares con mayor inmoralidad de esa época. Él les escribe a los corintios. Y usted tiene su Biblia en casa y me gustaría que lo pudiera después graficar y rectificar ahí. Él quería estar seguro de que entendían la verdad acerca de la resurrección de Cristo. Si algo Pablo quería que sus discípulos y la gente que lo escuchaba, sus prédicas y sus sermones, era que tenían que tener claro el concepto clave de la salvación, que era la resurrección de Cristo y la importancia de la resurrección. Por eso es que escribe esta carta a los Corintios en estos capítulos y este versículo que estoy leyendo. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra fe, vana es nuestra predicación. No tiene sentido lo que hacemos. Me llama mucho la atención de esta expresión del apóstol Pablo. ¿Sabe usted? Van más de 2000 años y todavía se habla de Cristo. Van más de 2000 años
y todavía seguimos cantando, Cristo, la tumba venció. Van más de 2000 años y todavía seguimos celebrando la muerte de Cristo. ¿Sabes por qué? Porque verdaderamente Cristo ha resucitado. Y ese es el canto de victoria de la iglesia. Podemos cantar muchos himnos, podemos cantar muchas melodías, pero la más profunda, clara y certera en contra de toda la filosofía postmodernista es la resurrección de Cristo. Vayan a ver las tumbas de los grandes líderes y libres pensadores, filósofos, cientistas, y allí estarán sus huesos y un acto recordatorio cada cierto tiempo. Pero toda la peregrinación que va hacia Jerusalén, hacia donde se dice que está el sepulcro, no hay cuerpo alguno, porque Cristo al tercer día la muerte venció. El Padre lo levantó de ese lugar. Si no hubiese sido el Hijo de Dios, allí se hubiese quedado. Pero era el Hijo del Dios Todopoderoso. Y Dios lo levantó como evidencia del sacrificio, de que todo estaba cumplido. Él pagó nuestra muerte. ¿Sabes? Hay algo importante en todo esto. No podemos predicar si no tenemos claro todo lo que estamos hablando acerca de la resurrección de los muertos. Por eso es que la iglesia y aquellos que escuchen y vean hoy día esta reflexión, crean en esta clase de mensaje. Solo tendrá una fe vana quienes no crean a la resurrección de Cristo. No les servirá para mucho. No existiría entonces una razón de que la iglesia existiera para congregarnos. Seríamos los amigos de Jesús. Pero no es ese el motivo por el cual nos congregamos. La iglesia no tendría propósito alguno si Cristo no hubiese resucitado. Y además, la Biblia nos enseña que la resurrección de Jesús, si no fuera cierta, no tendríamos ninguna razón para confiar en sus enseñanzas, ni para compartirlas, ni para enseñarlas. Y somos hallados falsos testigos de Dios, dice la palabra, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, si el cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Como Dios afirma en su palabra, que Jesús resucitó de los muertos. Al negar esa verdad, rechazamos lo que el Señor ha dicho, porque si los muertos no resucitan, y disculpe que sea reiterativo en esto, Cristo entonces no resucitó, y vana es nuestra fe. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, estoy leyendo los versículos bíblicos, si en esta vida solamente esperáramos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres, mas ahora Cristo ha resucitado, primicia de los que durmieron es hecho. Nuestra esperanza no está puesta en este mundo. Sabemos que hay otra vida venidera, la cual esperamos con expectativas. Tuve a un mentor, a un hombre de Dios, que nos enseñó esta expresión: debemos trabajar en la obra de Cristo como si tardara 1000 años en venir, pero vivir como si esta noche viniera por nosotros. Paulo Hofbieker. Eso es lo que tenemos que hacer. No podemos declarar si no vivimos la vida de Cristo. Cristo pagó con su muerte lo que nosotros debíamos pagar. Él murió nuestra muerte para que nosotros vivamos su vida. ¿Estás dispuesto? Es un desafío. Si crees que hay resurrección y que Cristo resucitó de los muertos, entonces vamos a hablar de convicciones. Un día también seremos resucitados con Él en gloria. Hay 2 convicciones posibles, estimados amigos. Solo podemos escoger una de estas 2 convicciones en relación y sujeto a la expresión resurrección. O creemos que Jesús murió y resucitó, o afirmamos que solo es una leyenda antigua, que todos debemos tomar una decisión ahora y saber que las consecuencias de esa decisión son eternas. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte,
mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Jesús murió en la cruz para pagar la condenación de nuestro pecado y resucitó para darnos una vida nueva. Este es el regalo, esta es la dádiva de Dios que solo podemos obtener por medio de Él. Pero si negamos que murió y resucitó, recibiremos la paga que merecemos por nuestros pecados. Jesús dice ahí en Mateo, ya para estar cerrando, Mateo 7:21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Si tenemos un estilo de vida que se caracteriza por la desobediencia, que se caracteriza por vivir la vida a la manera nuestra, total, llevamos un año sin congregarnos, nadie me va a vigilar, nadie me va a ver, está todo light, hago lo que quiero, no congrego, no canto, no oro, no me interesa la iglesia. Estamos viviendo una vida de desobediencia. No importa lo que declares, si declaras conocer a Cristo, pues nuestras acciones, escúchame amado, pues nuestras acciones demuestran lo contrario. Una fe genuina trae como resultado una vida transformada. Reitero, repito, Jesús dijo estas palabras, os vuelvo a decir, una fe genuina trae como resultado una vida transformada que se caracterizará por la obediencia. Por la obediencia. Marido de una sola mujer, hogares bien constituidos, hijos en sujeción. Amén. ¿Qué importancia tiene que ver con la resurrección? Porque si declaramos que Cristo resucitó de los muertos, entonces nuestra fe tiene resultados, porque nuestra vida ha sido transformada para su gloria, y esa transformación se caracteriza por la obediencia. Algún día, hijitos, todos seremos juzgados. Aquellos que ya hemos depositado nuestra fe en Jesús y creemos que murió por nosotros y que resucitó, tenemos una esperanza eterna. Por eso es que con propiedad decimos, mencionamos y declaramos, Cristo en nosotros es esperanza de gloria. Aunque al morir nuestros cuerpos sean sepultados, nuestras almas estarán ante la presencia de Dios. Y al llegar al cielo veremos a todos los que partieron y durmieron en Cristo antes de nosotros. La resurrección es clave para la eternidad. Cristo, la primicia de los que durmieron. Luego nosotros, los que hayamos creído en Cristo, dice su palabra. Amados, que este fin de semana sea potente, sea de convicciones claras, de convicciones profundas, que podamos hoy en día asumir, Cristo murió, fue sepultado, pero resucitó. Resucitó con poder y con gloria. Resucitó con autoridad. Él nos marca la vida hacia la eternidad. Sigamos tras sus pisadas, tras las pisadas de los apóstoles, de los hombres de Dios que rindieron hasta su vida por tener convicciones claras. Nosotros tendremos que pasar dificultades, pero nos espera un futuro glorioso, una herencia incorruptible de gloria. Permíteme orar, permíteme tener un momento de oración por cada uno de ustedes. Si hubiera alguno que su fe estuviera un poco tambaleando, debilitado en fe, rogaremos al Padre para que fortalezca tu espíritu. En el nombre de Jesús, honramos tu nombre, Padre eterno, y damos gracias por este tiempo para poder reflexionar y compartir tu palabra. Darte gracias por todo lo que has hecho, por este sacrificio tremendo, por esta manifestación de amor que ha impactado a las generaciones por más de 2000 años. Muchos han partido a tu presencia creyendo en la resurrección. Nosotros partiremos teniendo la misma convicción, porque tú nos has hecho eternos
para tu eternidad. Te honramos y celebramos tu victoria. Lo que tú conquistaste para nosotros es el grito de victoria más grande que podamos nosotros hoy día celebrar. Gracias por tanto amor y por tanta misericordia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga.